814. El conflicto político en torno al Consejo de Participación cayó en la salida fácil de la judicialización con 5 denuncias penales contra los consejeros afines al correísmo. Pero también revela una crisis institucional de mayores alcances. A mí me parece que esta crónica de interpretación de Plan B debemos tomarla en cuenta para gestar una premisa de gran preocupación sobre lo que puede estar en los planes del expresidente Rafael Correa. Lo que puede estar en la mente de él es un fenómeno que prueba la debilidad del sistema político ecuatoriano. Y en eso nos instala Decio Machado, que está a este momento en línea telefónica, pero que lo vamos a recobrar este instante. Lo que plantea esta página de redacción de Plan B es que el conflicto en torno al Consejo de Participación, controlado por una mayoría afín al correísmo, del cura Tuárez, evidencia que la separación de poderes y la reinstitucionalización del país son aún asignaturas pendientes. La semana anterior concluyó con la presentación por parte de varios actores políticos de 5 denuncias por desacato contra los consejeros de la mayoría de este Consejo de Participación, conformada por José Tuárez, la señorita Rosa Chalá, peladito Walter Gómez y la señorita Victoria de Sintonio. De Sintonio, parece que no hay tildes, sino acentos, de Sintonio. Las denuncias penales y un pedido de medidas cautelares presentadas por el asambleísta independiente Fabricio Villamar busca detener o atajar las medidas más polémicas tomadas por los consejeros de mayoría. Esto es la conformación de una comisión que analice la institucionalización de la Corte Constitucional. Mucho nombre, pero el análisis continúa afirmando: el presunto desacato, explicaron quienes formularon la denuncia, se habría producido cuando los consejeros de mayoría ignoraron un dictamen de la actual Corte Constitucional que declaró que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene potestad alguna para revisar las decisiones del Consejo Transitorio que presidió el fallecido Julio César Trujillo. Empero la pugna esconde algo más de fondo. En el gobierno, en la mayoría gobernista, en la Asamblea Nacional y en la Corte Constitucional, se teme que el correísmo pueda utilizar el Consejo de Participación Ciudadana para desestabilizar al pacto político imperante este momento. De ahí que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, no dudó de apuntalar la tesis de que un presunto desacato cometido por los miembros del Consejo de Participación Ciudadana existe, mientras que en la Asamblea el titular del Parlamento, el señor César Litardo, anunció que la mayoría gobiernista de la que forma parte, creo, de Guillermo Lasso, advirtió con tomar medidas contra el Consejo de Participación Ciudadana que preside este instante el cura Tuárez, o el curita, como ustedes prefieran. Somos muy respetuosos de el trato a los religiosos. Según Romo, hay una nueva operación de desestabilización sobre la que advirtió con consecuencias legales. Está Decio Machado, este momento. ¿Cómo nos ilustra usted de esta posibilidad? Decio, bienvenido, buenos días. Buenos días, muy amable por la invitación.
Yo creo que es evidente que hay que leer la política, digamos, en este momento, en la coyuntura nacional, es decir, bajo lógicas estratégicas. Y creo que en este sentido lo que asistimos, digamos, desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es a una estrategia que efectivamente tiene una lógica desestabilizadora y que se pretende generar en muy corto plazo, porque entiendo que la mayoría del Consejo de Participación, que responde evidentemente a la sensibilidad política correísta, digamos, entiende que tiene plazos acotados, es decir, para generar, digamos, una especie de crisis de desinstitucionalización nuevamente en el país, y esto lo encuadrarían dentro de una coyuntura económica muy concreta que vive el Ecuador en este momento en base a, digamos, efectos inmediatos del plan de ajuste del FMI. Entiendo que la lectura es combinar una crisis política de desinstitucionalización con, al mismo tiempo, digamos, el impacto de algunas medidas económicas que tienen que ver con las políticas de austeridad implementadas desde el gobierno del presidente Lenín Moreno, ¿no? Sí. Decio, me gustaría que usted se quede en la línea escuchando la reflexión que va a formular a dos bandas que van a formular a dos bandas, el periodista Gonzalo Ortiz, el periodista Martín Pallares, el asambleísta César Ron y el doctor Rafael Ollarte aquí presentes. Bueno, el asunto es el siguiente. Dicen concretamente lo que entiende en este momento, por ejemplo, Martín Pallares, que está en línea telefónica, es que se está preparando una celada en contra, naturalmente, del desarrollo de, digamos, de este proceso, pero Rafael Ollarte tiene algunas quejas que las ha sabido distribuir en el siguiente pensamiento que hoy lo va a consolidar y a esbozar en términos de preocupaciones sobre lo que está existiendo este momento en el análisis público y en el análisis de los expertos políticos. ¿A usted qué le preocupa, doctor Ollarte, dentro de todo esto, para ver qué le responde el asambleísta Ron, para ver qué piensa el periodista Martín Pallares y el respetable doctor Gonzalo Ortiz? Así es que le queremos escuchar, doctor Ollarte. ¿Cuáles son las falencias o las quejas que usted tiene sobre estos mecanismos que no nos dan claridad a la coyuntura política de este momento y que vemos unas caritas que son sospechosas de que están tratando de llevarnos a una situación de desquicio? Porque hay un montón de interpretaciones que no se entienden. ¿Usted les podría dar de alguna manera orden y coherencia? Rafael Ollarte en Cadena Democracia. Buenos días, don Gonzalo. Qué placer estar con usted, con toda la audiencia de Democracia, con don César Ron, con don Gonzalo Ortiz, Martín Pallares, con Decio Machado. Bueno, de preocuparme me preocupan muchas cosas, pero de ahí del tema específico. Sí, de lo que es que Decio Machado está muy preocupado, es un analista esencialmente político, y dice que no hay duda alguna que todas las polémicas acciones de la mayoría de este consejo, que dirige el cura católico Carlos Tuárez, buscan desestabilizar para favorecer los intereses políticos del correísmo. ¿Usted qué piensa? Desestabilizar, pero es la historia del Ecuador, pues, y las acusaciones de desestabilización no son novedosas. Cada 10 minutos yo escucho eso de están desestabilizando el gobierno. El anterior también decía que lo desestabilizaban. Cualquier cosa es desestabilizar en el Ecuador. A ver, uno, nosotros conformamos un Consejo de Participación Ciudadana. Le debo decir que muy a mi disgusto nosotros propusimos una petición para que esa elección, en las condiciones en las que se estaba realizando, no se efectúe. Elección a la adivinanza. Yo todavía no veo a los señores políticos que son buenazos para saltar, decirte cosas y luego no hacerse responsables de lo que hacen. A todos los señores políticos se le incluían en sus listas anticorreístas a Tuárez y a Chalá. A eso quiero verlo. Que por lo menos digas, saca la carota y me digas, me he equivocado. Claro. Yo nunca había anulado un voto.
Primera vez que anulo un voto fue para Consejo de Participación, porque uno no puede votar a la adivinanza, sin conocimiento. Así se hizo. Y el Consejo Electoral, bien, gracias, porque ellos tampoco responden. Total, problema no ha sido de ellos también. Bueno, hoy día tenemos un conflicto que se veía venir y era sobre la eventual revisión de las decisiones del Consejo Transitorio por parte del Consejo Electo. Yo veo que la discusión sigue siendo cuál es más legítimo que el otro. Es que yo provine de una consulta popular, es que yo provine de la elección. Bueno, entonces aquí estamos en una discusión de quién es más exquisito que el anterior, ¿no? Yo soy más que vos. Y bueno, una Corte Constitucional que dicta un fallo, que entiendo yo no ha sido para protegerse a ellos mismos, porque si fuese así sería una indecencia de primer nivel. Que yo dicte un fallo para beneficiarme yo del fallo. Y la imparcialidad, yo sé que la imparcialidad ha quedado en la vera del camino con la actuación de 2 miembros de la actual Corte en el tema del matrimonio igualitario. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Total, esas son cosas que se pagan más adelante y en el futuro. Así vamos viendo. Saltarse la Constitución alegremente. Perdóneme, eso a mí me decepciona. Yo no he hecho la Constitución. Pero mientras no se cambie esa Constitución se tiene que respetar. O vamos a seguir con la costumbre de los siglos en el Ecuador, de saltarnos la norma. Yo no sé para qué hacemos constituciones, convocamos a constituyentes, hacemos parafernalia. Si la primera cosa que se te ocurre es saltarte la Constitución en la parte que no te gusta. Bueno, sigamos. Resulta que ahora, como en el pasado, a mí me trajo esa cuestión de las medidas cautelares, unos recuerdos ominosos que se hacían en los tiempos de Correa, de buscar a un juez y que te dicte medidas cautelares a todas luces inadmisibles e improcedentes. A ver, perdón, yo puedo proponer medidas cautelares sin estar legitimado, es decir, sin que se trate de un hecho que me afecte solo a mí. No, no es cierto. A la primera de bastos, primer auto, inadmisorio. Segundo, procede medidas cautelares para hacer cumplir decisiones judiciales. Está prohibido por el artículo 27 de la Ley de Garantías. Yo no he hecho la Ley de Garantías. De hecho, el que elaboró el anteproyecto es un señor que ahora está en la Corte Constitucional, saltándose esas reglas. Yo no he hecho la ley. Pero yo veo que cuando son los casos políticos nos saltamos todo. Pero es que ojalá fuera así siempre, entonces. Para todos los casos, para todos los ciudadanos. No, es que el caso político rompe el sistema y sigue rompiendo. Hay un juicio político ahora por supuestamente incumplir decisión de la Corte Constitucional. En serio hay juicio político por incumplir sentencias sin declaración de la Corte Constitucional de incumplimiento de sentencia, porque yo también tengo esos casos. Yo también tengo casos en los cuales tú ganas, te incumplen el fallo, propones la acción por incumplimiento de sentencia, la Corte declara el incumplimiento de sentencia y el fallo sigue tan incumplido como al principio. Yo voy a mandar entonces a la Asamblea para que vayan haciendo juicios políticos a ministros que hacen eso. A ver si la regla es para todos, pues. Yo aspiro a que sí sea, yo feliz, en todo caso, feliz, de que las cosas sean así. Pero aquí ha habido una movida así, utilizando el aparataje judicial y toda la cosa, por un tema de índole político. ¿Cuál es el problema? La existencia del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Es en realidad el problema la existencia del Consejo de Participación Ciudadana? ¿O es la entrega de la potestad nominadora? Lo que siempre se dijo desde que apareció ese consejo en la Constitución 2008. Porque les recuerdo que el Consejo de Participación Ciudadana de la Constitución del 2008 es la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, con más facultades. Claro, si tú le entregas a un consejo de esta naturaleza la potestad nominadora, pues eso es una delicia, ¿no? Porque la potestad nominadora es una de las joyas de la corona del poder. Yo recuerdo que hace 20 años nos decían allá en la Universidad Católica, algunos amigos, el Tribunal Constitucional debería ser designado por las facultades de Derecho. Y algunos dijimos, no, gracias. No, ¿por qué? Porque si las facultades de Derecho vamos a nominar al Tribunal Constitucional, aquí no vamos a tener profesores, vamos a tener políticos. Porque naturalmente el político quiere ejercer poder y un poder importante es la nominación. Y esa nominación fue la que le desfiguró al Consejo de Participación Ciudadana. Consejo que no era de participación ciudadana, peor de control social, sino que era una agencia de empleos del correísmo. Era una agencia de colocaciones. Ahora, si usted mantiene la potestad nominadora, pasa lo que sucede. La nominación es una facultad importante. Ahora, lo bueno fuera y lo revolucionario sería
que de una buena vez por todas nos sentáramos a respetar la Constitución, no solamente cuando nos conviene, no solamente cuando nos interesa, solo cuando nos toca, sino en todos los casos. Eso nomás quisiera. Pero evidentemente eso es difícil. Yo le pregunto a cualquiera de nuestros amigos oyentes y aquí presentes, ¿cuándo creen ustedes que será a lo sumo la nueva Asamblea Pero la Constituyente? facultad de revisión, usted la ponderaba como esencial en un proceso A ver, como el que estamos yo no he analizando. hecho el fallo de la Corte. Yo tenía un corto que me hicieron oír ayer, en donde usted decía, si quieren revisar, que revisen, decía, tiempo pasado. A ver, si quieren, yo no tengo ningún problema. Yo integré la comisión calificadora de la Corte, no tengo ningún lío con que revisen eso. Que se ha hecho mal. ¿Cuál es el problema? Yo no tengo ninguno. Uno. Dos. La Corte en su fallo ha indicado que, lo ha dicho bien en esa parte, que el Consejo Definitivo no puede ejercer las facultades extraordinarias que tenía el Consejo Transitorio, aquellas que devinieron del anexo 3. La facultad de cesar. Los que están cesados, están cesados. Bien o mal cesados, están cesados y eso no se puede revisar. Lo mismo las evaluaciones. Esto no se puede revisar. Bien o mal evaluados, están evaluados y eso no se puede revisar. Salió del anexo 3 y esas facultades no las tiene el Consejo Definitivo. Pero, claro que dice, tiene que ejercer las facultades ordinarias. ¿Y qué facultad ordinaria tiene el Consejo? La nominadora, pues. Sigue teniendo, y lo dice expresamente en la parte resolutiva de ese fallo. Y claro, ¿qué dice? Ahí hay una confusión de conceptos. Dice, no puede ejercer autotutela, incluyendo dentro, no entiendo yo, la revisora. Alguien diría, bueno, si dice autotutela y no dice revisora, pues puede ejercer la revisora. Pero dice la autotutela respecto a las facultades extraordinarias, no de las ordinarias. Tú puedes revisar las decisiones que adoptas administrativamente, eso lo puedes hacer según el Código Administrativo. Yo no he hecho tampoco el Código Administrativo. ¿Puede revisar? Puede revisar. Bueno, resulta que ahora tampoco puede revisar. Bueno, pero es que uno no hace ni el fallo de la Corte, ni la Constitución, ni el Código Administrativo. Yo no pero lo he usted hecho. estará de acuerdo, doctor Ollarte, que lo que dijo ayer, por ejemplo, el jurista Javier Zavala en la cadena Teleamazonas, me parece, efectivamente, que lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana al desoír la resolución de la Corte Constitucional es un intento, francamente, de desacato. Entendamos al doctor Zavala. Creo que es un intento de desacato. Yo hablaría hasta de una tentativa de desacato, porque la sentencia de la Corte Constitucional es clarísima. Es como poner en blanco y negro lo que voy a decir, parafraseando un poco la sentencia, es un Consejo de Participación con facultades ordinarias no puede revisar o revocar o cambiar lo que ha efectuado un Consejo de Participación con facultades extraordinarias. Eso es sencillísimo, fácil de entender, pero si hay una agenda política para causar desorden, para desestabilizar, ya es otra cosa. Veamos qué nos dice Martín Pallares desde su ángulo de periodista observador. Martín, buenos días. Sí, buenos días, Gonzalo. A mí parece que aquí, yo no voy a hablar del punto de vista jurídico porque no tengo idea. Yo creo que aquí hay un tema político. Es sencillo, tan sencillo como eso. Es un tema político. El Consejo de Participación recientemente elegido es un órgano con intereses políticos y electorales muy definidos. Y que está jugando a eso, ¿no? Me parece que no hay mucho que darle la vuelta al tema desde el punto de vista político. Ellos representan a unas corrientes políticas de opinión, etcétera, y están utilizando esa plataforma como para mantenerse vigentes. Me parece que... pero el trasfondo de este Consejo de Participación Ciudadana que está liderando el cura Tuárez se trae segundas intenciones, o sea, hay un trasfondo de desestabilización para favorecer los intereses políticos del correísmo. ¿Tú lo ves así, Martín? Sí, de desestabilización, pero también es una plataforma electoral para las próximas elecciones. Yo creo que está clarísimo que el cura Tuárez lo que pretende es utilizar el Consejo de Participación como un vehículo de campaña, ¿no es cierto? Ya.
pero por supuesto. ¿Él Entonces quiere ser tiene, presidente? ¿Qué quiere ser? yo estoy seguro que él va a querer ser presidente. Yo creo que va a haber mucha gente que va a querer hacerlo presidente a él. Gente que por A, B o C ahorita no está en condiciones de salir a dar la cara, ¿no es cierto? Mm. Entonces, ¿qué tienen ahí? Tienen un organismo con un presupuesto que creo que de $9 millones al año. Entonces, es una plataforma electoral fenomenal, buenísima. Yo por eso creo que al cura Suárez no le interesa que a cometer actos de desacatos tales como para que lo echen de ahí, porque Yeah. él está feliz con esa plataforma, ¿no es cierto? Es un Pero, trampolín pero electoral. la primera estrategia sería crear un ambiente de confusión y de conflicto. A ver, existe ahorita, este país está ahorita en una situación emocional y de opinión muy muy complicada. La economía está por los suelos, no hay reactivación, hay mucho descontento. Entonces, que haya un organismo donde se crea conflicto, donde se crea protesta, etcétera, siempre es electoralmente rentable, ¿no es cierto? Entonces, feliz estamos ahí encima de esa plataforma, de ese trampolín político, usamos dinero del Estado y hacemos campaña. Entonces, yo veo que aquí hay un tema político, ¿no es cierto? Lo jurídico, obviamente que lo jurídico es importante, pero yo creo que no vamos a acabar nunca con lo jurídico. Ahora, Martín, hay autoridades continentales de carácter económico que acaban de felicitar a la administración Moreno por todo lo que está haciendo en estas materias de corregir defectos, de mejorar el ambiente de inversiones en el Ecuador. Y el presidente Moreno debe haber amanecido con signo optimista esta mañana. En cambio, esta estratagema de Correa ¿va a dar resultados ciertamente o es solamente un chiste de mal gusto? Yo creo que basta salir a las calles, recorrer Quito, para ver que existe una depresión económica muy muy severa. Eso Bueno, yo creo que no hay cómo hay negarlo. desocupación y hay hambre. Es bastante evidente. Lamentablemente, esto es así. Yo creo que diría que es impresionante lo que está ocurriendo. No creo que todo sea culpa del gobierno de Lenín Moreno, y yo tampoco creo que sea todo culpa del gobierno anterior, ¿no es cierto? Existe una crisis regional también, eso no hay Mundial como... casi. Tampoco hay cómo dejar de considerar eso, hay una crisis en toda la región. América Latina está acostumbrada a este modelo de los booms de las materias primas. Ahora las materias primas, los commodities tienen bajos precios, entonces toda la región está en problemas, ¿no es cierto? Es una trampa de la que América Latina nunca fue capaz de salir, de sacudirse. Entonces sí, ahora es un momento en que cualquiera puede pescar a río revuelto en medio de tanto descontento. Esto es un caldo de cultivo de outsiders, de gente como precisamente el cura Suárez. Entonces yo supongo que a las ambiciones de él se sumarán las ambiciones de otros que ven que a través de este cura podrán llegar a tener poder, garantizarse la impunidad, ¿no es cierto? Claro. Entonces creo que hay Desestabilizando al gobierno de Moreno, obviamente. ¿Perdón? Desestabilizando al gobierno de Moreno y a las instituciones que todavía con las justas sobreviven. Sí, yo creo que tampoco están interesados en que caiga el gobierno, si es que cae, bueno, también, pero yo creo que lo que más les interesa es crear un ambiente de muchísima Confusión y de muchísima confusión, sí, porque es en la confusión donde estos líderes mesiánicos llegan y pegan, ¿no? En ese escenario estamos en este momento. ¿Y cuáles son los peligros entonces? Los peligros son esos, que se deteriore más aún la economía, que no salgamos de este pozo, porque también el gobierno no se arriesga a tomar decisiones que muchas veces quizás no sean tan populares. Pero vienen como 1.000 millones de créditos para activar la economía. No, pero eso no activa la economía, eso lo único que hace es saldar cuentas pendientes.
La economía no se activa con dineros que vienen al fondo del Estado. La economía se reactiva cuando existen estímulos para la empresa privada. Eso es esa fórmula antigua de que ya viene la plata, Claro. es con la que vivimos con Correa y los créditos chinos. Pero el país no se va a reactivar así. Claro. Pero ¿cuál es la preocupación que debe embargarnos a todos? Porque tenemos que defender la buena marcha, digamos, de la democracia, de la representatividad democrática, etcétera, etcétera. Porque de lo contrario, si se acaba la economía, se acaba todo. Bueno, sí, lastimosamente la economía es una base importantísima, ¿no? Pero también estamos pagando las consecuencias de tantos años de un modelo autoritario y de impunidad. Yo creo que no es fácil salir de un molde como el que se montó en este país, ¿no es cierto? Un molde institucional y político, de autoritarismo cleptocrático. Hay muchísimos intereses creados fueron 10 años. 10 años no es poco. Entonces todo se crea una malla muy complicada de la que es muy difícil salir, y ahí está lo político y lo jurídico que ustedes estaban hablando. ¿Tú te atreves a adivinar cuáles son los planes estratégicos en la mente de el expresidente Correa para esta hora? Bueno, el plan, yo creo que el único plan de Correa ahorita es buscar las formas de regresar. Y no solo de él, sino toda la gente que tiene problemas ahora con la justicia, saben que Correa es la única puerta para recuperar la impunidad, ¿no es cierto? Para empezar a circular libremente nuevamente. Entonces, el regreso de Correa no es solo de un proyecto de Correa, sino de toda una clase política, de un sector de la sociedad que ve en eso una posibilidad de volver a circular libremente y seguir haciendo negocios. Entonces, el plan de Correa ahora no es sencillo porque él judicialmente no está en capacidad de ser candidato, pero no dudaría que busque a alguien tipo cura Tuárez para que cumpla con lo que a él le interesaría, que es recuperar la impunidad. Recuperar la impunidad. De eso estamos queriendo hablar. Así es. Martín, te molesto unos minutitos para que te dignes escuchar lo que piensa nuestro compañero periodista e historiador Gonzalo Ortiz, y también el distinguido dirigente social cristiano y asambleísta vigente, don César Ron. Les doy la palabra a ustedes entonces. ¿Cómo ven la coyuntura, Gonzalo? Bueno, yo estoy por creer que soy el único aquí que cree que Tuárez y su combo están actuando a propósito para que les destituyan. Yo creo con Martín Pallares que esto es una cosa de una dimensión política, pero la campaña no van a ser desde dentro del Consejo, porque como todos nos damos cuenta, han hecho han dado una serie de pasos que han hecho que se pongan ellos mismos la soga al cuello. Por tanto, nadie es tan tonto que se ponga así en la boca del lobo, si no es que el propósito de ellos es precisamente que le destituyan, porque más campaña se puede hacer como víctimas, eso es lo que quieren, aparecer como víctimas, es más campaña que estando en ese consejo, aunque tengan $9 millones en el presupuesto, como ha mencionado mi colega y amigo Martín Pallares. Yo creo que lo que quieren es a propósito crear una víctima. Es decir, no es que lo hacen por gusto, como diría César Ron, ¿no es cierto? Y los guayaquileños. No es que hacen por gusto esto, sino, no es que hacen porque sí, porque son unos tontos y se equivocaron y por eso van a desconocer formaron la comisión esa para revisar lo que había resuelto la Corte Constitucional, el fallo de la Corte Constitucional.
es para que se les enjuicie y para que se les destituya. Eso es lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren es convertirse en víctimas, porque toda víctima en el Ecuador resulta que después tiene muy buenos resultados electorales. ¿No ven Lucio Gutiérrez, por ejemplo, no? Gente que no tenía la calificación para llegar a ser presidente de la República, gana en una contienda donde había unos candidatazos como Rodrigo Borja o Osvaldo Hurtado. Recordemos la elección del 2002. Porque en el Ecuador, con todo este sentimiento pasillero que tenemos, entonces a una víctima se le convierte en héroe, aunque no tenga razón, y así es más fácil que llegue la elección. Pero así no estamos subestimando del todo a los ecuatorianos que crean o que piensen que van a caer en la estratagema de Correa de hacerle a Tuárez un presidente de la República a estas alturas. En el pueblo, ¿hay ese riesgo ciertamente? Hay ese riesgo, Gonzalo, ya tenemos demasiado. Es decir, si le eligieron a Abdalá Bucaram, si le eligieron a Lucio Gutiérrez, los ecuatorianos no somos tan buenos para escoger presidentes, no somos tan buenos. Hemos elegido a personas despreciables y corruptas que mientras más despreciables y corruptas, que manipularon con el show o con la victimización y llegaron a ser presidentes, ¿no? Entonces, y al propio Correa, por favor, desde el comienzo se veía que era un tipo autoritario, dueño de la verdad, que era el único que sabía, que despreciaba, me acuerdo claramente, no sé si fue en esta radio, que dijo a Abelardo Pachano, le dijo que era un simple contador. Así es. A Abelardo Pachano, por favor. Este señor fue elegido y fue reelegido y fue reelegido 3 veces presidente. Es decir, los ecuatorianos nos falla un poco la brújula, nos falla el sentido del olfato, el sentido del gusto, ¿qué será lo que nos falla? Y en política, pues, este tipo de personajes son los que llegan, ¿no? Con el show, con la pachanga o con la victimización. ¿Qué dirá este momento el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, el líder del Partido Social Cristiano? Consultamos seguramente de las tertulias de últimos días. ¿Sabrá el señor asambleísta aquí presente, don César Ron, qué piensa uno de los candidatos a la presidencia de la República de los próximos años? Entonces, sí vale la pena pensar en el escenario social cristiano, cómo se está sintiendo esta especie de terremoto que quieren gestar desde lares correístas. Gracias, un saludo a todos los ecuatorianos, a los bienvenidos, señora esta mañana, un gusto enorme estar aquí. El tema es complejo, sin duda es complejo, porque está detrás de todo esto lo más importante, que es la institucionalidad del país. Nos ha costado muchísimo y todavía no terminamos de arreglar al Ecuador. Sin embargo, hay un trabajo por mandato popular que hizo el Consejo Transitorio presidido por el doctor Julio César Trujillo. Trabajo que fue un mandato y que no puede ser vulnerado el día de hoy. Estoy de acuerdo con el doctor Ollarte cuando dice que el Consejo de Participación Ciudadana titular tiene la facultad de nombrar autoridades. Así es, esa está en la ley. Lo que no tiene facultad es de cesar a ninguna autoridad. Eso no lo tiene. Y entonces el Consejo, nuevo Consejo permanente, elegido por los ecuatorianos con apenas el 7% de la votación, presidido por el cura Tuárez, lo que está provocando en el Ecuador es ese desorden y desinstitucionalizar las instituciones que hoy más que nunca necesitamos que haya paz, que haya orden, que haya tranquilidad, porque la situación del país es compleja. El cura Tuárez se ha equivocado del medio a la mitad. Parece que no tiene asesoría, no tiene guía. Porque si él pretende a través del escándalo hacerse conocer en el país, ya el país lo conoce como una persona que busca la desinstitucionalidad del Ecuador. Así es que ya el Ecuador lo conoce. Pero mire usted, va a la asamblea, primero va a la asamblea, voy a citar este hecho, citado por la Comisión de Participación Ciudadana. Y llega a la asamblea, hace leer varios artículos de la Constitución y dice
el cura Tuárez, porque yo bajé de la Comisión de Desarrollo Económico a la que me pertenezco para escuchar qué es lo que decía este personaje de la vida política ecuatoriana, y manifestó que a él no le pueden llamar a juicio político. Entonces el presidente de la comisión, Raúl Tello, le dice: mire, señor presidente, nosotros no lo hemos llamado a ningún juicio político, usted está equivocado, esto no es un juicio político, esta es una comparecencia en una comisión de la Asamblea donde usted como funcionario público tiene la obligación de venir a comparecer y responder las preguntas que le vamos a hacer. Pero primero posesióneme, les No, dice. ya estaba posesionado. Ya estaba posesionado. Ya estaba posesionado. Este hecho importante. Ya estaba posesionado. Entonces, esto se llama rebeldía. Se paró, agradeció, dio las bendiciones y se fue. Entonces, empezó él mismo a entregar papaya, ¿no? Como dice Gonzalo, se puso la soga al cuello solito, porque empezó a entregar papaya. Entonces empezó a generar los hechos, ¿no? Para generar las causales para un juicio político. Posteriormente, ya sentado en el Consejo de Participación Ciudadana como presidente, viene pues la segunda grave acción, que es el desacato a la Corte Constitucional. Que nos guste o no nos guste, está ahí. Yo comparto con Rafael Ollarte, no son dioses. Han cometido graves errores. El gravísimo error que cometieron recientemente de no respetar la Constitución en el dictamen del matrimonio igualitario, ¿no? Eso es grave, porque lo que genera también es inseguridad jurídica, ¿no? Y la Constitución está sobre todas las leyes. Y entonces, ¿cómo entender que un organismo de esta naturaleza, que tiene que interpretar y respetar la Constitución, y la interpretación es cuando algo está oscuro, pues? Pero en este caso el 67 es bien claro, porque dice que el matrimonio es entre hombre y mujer, ¿no? Y hacen su interpretación a su inconveniencia, cometiendo varias ilegalidades. Lo ilegal no puede convertirse en legítimo, por más que sea la Corte Constitucional, porque el juez ponente tenía que haberse excusado como manda la ley, porque eso se llama prevaricato, como manda la ley. Entonces, todas estas barbaridades que ocurren en el Ecuador no pueden ser, pues, ley ni costumbre de ninguna naturaleza. Y entonces, para regresar al Consejo de Participación Ciudadana, resulta, pues, que el cura Tuárez y sus acólitos hoy han generado las causales para un juicio político. El control político de la Asamblea Nacional lo tiene la Asamblea y nadie se lo puede quitar. Y por lo tanto, ya el CAL ha calificado 2 acciones de juicio político de varios asambleístas, firmado casi por toda la Asamblea, porque ahora sí hay causales, pues. Antes no había causales cuando todavía no se sentaba en el cargo y no hacía nada. Ahí tenía causales con la justicia, porque la falsificación de documentos, la falsedad ideológica que está siendo investigada por la Fiscalía General del Estado. O el hecho de ser mentiroso. O el perjurio, ¿no? Todo esto que se está investigando es un tema de justicia ordinaria, que al final del día puede terminar en que, dependiendo de los tiempos, que si esto avanza, la judicialización, que el juez pida a la Asamblea el levantamiento de la inmunidad del presidente de la Corte Constitucional. Y la Asamblea lo tiene que levantar. Pero esta falsificación de documentos, la falsedad ideológica, tiene pena, pues, en el Código Penal que va de 3 a 5 años. Así que el tema judicial de la falsificación de documentos, de la mentira, del perjurio, es un tema de justicia ordinaria que no termina con el juicio político. Es más, si hay juicio político y hay censura, ese expediente, ¿no?, con todos los causales, va pues a la Fiscalía General del Estado. Eso es lo importante del juicio político cuando hay censura, porque el documento de la censura del juicio político va a la Fiscalía, para que la Fiscalía General del Estado, de encontrar mérito, tiene que actuar en justicia. Ahora, ¿qué pasa con este consejo? Que es la piedra del zapato de los ecuatorianos, pues, el día de hoy. Ahorita. ¿No es cierto? A todos nos molesta. Primero, porque no funciona. Segundo, porque fue una novelería constitucional
Tercero, porque el quinto poder, el poder ciudadano que se llenaban la boca en Montecristi, resultó ser una agencia de empleos de Carondelet, donde pusieron a sus amigos que no fiscalizaron, que no controlaron y que no vigilaron. Que eran cuates. No, que eran amigos del poder, no, para eso, para generar corrupción y para generar impunidad. Eso no puede continuar en el Ecuador. Por eso ese consejo o desaparece de la vertiente ciudadana, que está recogiéndose firmas para una consulta popular, para que se elimine, ¿no?, el Consejo de Participación Ciudadana. Pero hay que recordarles a los ecuatorianos el tiempo. La recolección de firmas no es rápido. Hay que recoger las firmas, hay que calificar las firmas, hay que calificar en la Corte Constitucional posteriormente la consulta popular, hay que ir al Consejo Electoral para hacer la consulta popular. Pongamos pues un tiempo para más o menos ubicarnos. ¿Cuánto puede tomar esto? ¿Un año? Quizás sí, o más también. Y como tanto? ¿Así tanto? Claro, es que están en el proceso de recolección de firmas. Estamos en este proceso. Una consulta popular de la vertiente ciudadana que se tiene que recoger firmas y entrar en todo este proceso que he descrito, toma tiempo. Hasta que se haga la consulta y se resuelva, puede tomar un año. En un año pueden hacer maravillas. Bueno, ahí viene el otro tema, pues, Gonzalo. Ya está planteado en la Asamblea Nacional una reforma constitucional o una enmienda constitucional. La reforma constitucional es constitucional, de acuerdo a la Constitución y la ley. Tiene unos procesos. La reforma constitucional o la reforma parcial a la Constitución, que sería el caso, tiene también pues unos tiempos. Entre el primero y el segundo debate tiene que existir un año de tiempo. Okay. Tiene que haber las 2/3 partes de la votación. Y finalmente también termina con una consulta popular. ¿Qué es lo más rápido? Que es posible también. Una enmienda constitucional que no requiere de la consulta popular, donde se puede perfectamente, constitucionalmente, con la Constitución en la mano, disminuirle las funciones a este Consejo de Participación Ciudadana, mientras de la vertiente ciudadana se organiza la consulta popular, que no va a ser mañana, sino más o menos después de un año, para que ese consejo se ubique y se ponga en el lugar que le corresponde, ¿no?, y permita que el Ecuador viva en paz y se respete la institucionalidad y el Estado de Derecho, que nos guste o no nos guste, está regido por la Constitución de Montecristi. Ahora les pregunto a los dos, doctor Ollarte y Gonzalo Ortiz, distinguidos panelistas, ¿le está fallando algo al cura del expresidente Correa o le está saliendo todo a las mil maravillas? Doctor Ollarte. Oiga, no tengo idea, francamente, porque hace unas cosas que son increíbles, ¿no? Eso sí. Le hace falta consultor político. Oiga, ha hecho todos los méritos para que se vaya a la casa. Todos. Sí, eso quiere. Ahora, yo no sé si eso, porque yo sí debo hacer presente un tema respecto a lo que dijo Martín Pallares. Según el artículo agregado, luego del artículo 35 de la ley del Consejo, como producto de la elección popular de los miembros del Consejo de Participación, están inhabilitados para presentarse a la elección inmediata. Es decir, se agregó una inhabilitación específica para los miembros del Consejo. Entonces, no es como, por ejemplo, un asambleísta puede ser candidato a la presidencia de la República sin dificultad. En el caso de los miembros del Consejo, no pueden participar para ninguna dignidad de elección popular para el periodo inmediatamente posterior. Entonces, yo veo bien difícil entonces que la idea de Tuárez sea: yo voy a ser candidato el 2021 cuando está inhabilitado, ahora. Entonces, la cosa no va por ahí. ¿Dónde entonces, sale? Creo que entonces es un error en el análisis hacer ese señalamiento. Y también hay que tener presente, es decir, hacerse votar por un juicio político el año 2019, del año 2021 nadie se acuerda de vos, pues tampoco. Es decir, yo conozco a mucha gente que eran los campeones de las elecciones mientras no habían elecciones. Tuvimos uno que era siempre el ganador de las encuestas en 2 elecciones seguidas y no pasó ni a la segunda. Pues, entonces, bueno, vea que el electorado ecuatoriano es difícil. Se ha dicho que hay que sancionar el incumplimiento de funciones. Yo hago presente que al actual Consejo, a mí no me gusta el Consejo y no me gusta que tenga potestad nominadora, pero la tiene. Se le está impidiendo nombrar al defensor público. Es una obligación que tiene este Consejo nombrar a defensor público y de paso al Contralor, pero
Bueno, parece que la norma constitucional se incumple cuando me gusta y cuando se incumple pero no me gusta la norma, pues no importa, ese incumplimiento no importa. Yo creo que aquí en el Ecuador estamos cometiendo un error y el error es nosotros rechazamos lo que vivimos en el correísmo. Pero eso yo creo que no nos puede llevar a hacer lo mismo y que nos contentemos porque ya no lo está haciendo Correa. ¿Sí? Entonces el problema es, cuando Correa lo hacía era lo malo, lo mismo que él decía. Lo mismo que él decía, pero los anteriores lo hicieron. Entonces cuando lo haces tú está bien. No está bien saltarse las reglas, no está bien saltarse la Constitución, porque seguimos en esto. Entonces la Constitución y la ley no es límite de nada, pues. Entonces aquí mejor que la próxima constituyente nos diga que no hay Constitución y que usted haga la que se le cante, total, igual me va a justificar. Es decir, y yo lo escucho, que como la Corte Cervecera era incalificable, porque era una porquería. Que uno tiene que contentarse con cualquier cosita. La Corte Cervecera era la que dictaba esos fallitos de conveniencia. Soy inmune, a mí no me pueden. Nosotros ha dicho, vean lo que han hecho, han prevaricado. Sí, pero ahí está muy bien campante ese precedente de la Corte Cervecera diciendo que ellos no responden por sus fallos. ¡Qué bonito! Cuando la Constitución dice lo contrario, el 431. ¿Para qué me apruebas constituciones? Igual te la vas a seguir saltando alegremente. Respecto de los plazos que ha señalado don César Ron, claro, no solamente es un tema de buscar las firmas. Resulta que ahora a la Corte Constitucional se le ha ocurrido, al mejor estilo cervecero, decir que el plazo de 20 días para las consultas populares no corre en el caso de las reformas constitucionales. Perdón, pero eso es decepcionante, ¿no? ¿Para qué entonces hace 3 meses derogaste el artículo 9 del reglamento de sustanciación hecho por la Corte Cervecera que decía que los plazos corren poco y menos desde que el caso está en tus faldas, en tus pantalones, es decir, en tu escritorio? Derogaste eso, porque era una norma que violaba la ley. Y resulta que ahora me vienes a decir que no, que para calificar la vía no tienes plazo. O sea, me lo puedo guardar el caso nomás. Aplausos, ¿no? Aplausos. Y seguimos haciendo esto. Perdóneme que yo me sienta francamente frustrado de haber perdido el tiempo en esta cuestión. Porque yo sí siento haber perdido el tiempo. Yo por eso le digo, no tengo ningún lío. Yo no sé cuál es el problema en que revisen el tema del nombramiento de la Corte. La Corte me va a decir que no puede revisar su propio nombramiento. Perdóneme, pero eso sería un descaro. ¿Cómo usted puede decir? ¿Se va a pronunciar usted judicialmente respecto de una causa propia? No, pues imparcialidad que le llaman, que no hay eso. Pues yo le digo, no tengo ningún inconveniente. Yo no creo haber hecho nada incorrecto, yo no creo haber hecho nada malo, yo creo haber enseñado las reglas. Ahora, dígame que no lo he hecho y, bueno, no que todos somos responsables, yo venía escuchando. Todos tenemos que responder. Los miembros de la Comisión de Selección de la Corte éramos funcionarios. Al extremo que para posicionarnos en la comisión tuvimos que presentar el certificado de no estar inhabilitados para ocupar cargo público. No tenemos que responder, claro que tenemos que responder. Pero a mí esta cosa, yo no quiero que sobre el nombramiento de la Corte se siembre ningún manto de duda y que nadie esté diciendo que uno ha hecho tonteras ahí. Porque cuando la gente quiere tapar una cosa es porque algo quieres que no se sepa. Entonces yo no tengo ningún inconveniente, yo puse mis notas, tengo mis informes, tengo mis apuntes, tengo todo. Ahí está. A mí no me vengan a meter en el grupete que no vaya a ser que me pesquen en algo. A mí no me vas a pescar en curva en nada. ¿Para qué nos sirve el 431 que dice que los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes les designen? Sin embargo, estarán sometidos a los mismos controles que el resto de autoridades públicas y responderán por los demás actos u omisiones que cometan en el ejercicio de sus funciones. El artículo es largo. Sí, pero déjenlo nomás. Ahí, esa es la parte. Responderán por los actos que incurran en el ejercicio de sus funciones. La Corte Cervecera, cuando vio esa norma, le mandó a la Asamblea un pedido en el sentido de que les pongan inmunidad, de que no respondan por fallos. Claro, la norma era inconstitucional. ¿Qué hacen para cubrirse? Se dictan un fallo a sí mismos, aprovechando una sentencia. Dictaron una sentencia. Nosotros no respondemos por nuestros fallos. Y el que pretenda hacer nuestros fallos responde por incumplimiento de sentencia. Debo hacer presente otro tema. Solo para hacer presente nomás. Porque el Ecuador es un país peligrosísimo, ¿no?
La gente que hace las cosas alegremente y el día de mañana con eso te caen y te dan en la crisma. Si no, pregúntele a Correa y su norma de los paraísos fiscales. Con la mismita te van a dar. Ya. La Corte anterior, el año 2010, emitió sentencia indicando que el único facultado para destituir a una autoridad por el incumplimiento de una sentencia es la propia Corte Constitucional. Que no pueden destituir por incumplimiento de sentencia ningún juez o ninguna autoridad extraña a la Corte Constitucional. Aviso nomás, ya que está de moda el tema de decir que incumplir sentencia es causal de juicio político, que incumplir sentencia es causal de irte al infierno con la fiscalía. Bueno. Entonces vayamos nomás excluyendo eso del famoso juicio político, pues entonces no puedes destituirle por incumplimiento de sentencia que no ha sido declarado por la Corte, y si la Corte no decide que la autoridad tiene como consecuencia jurídica la destitución. Yo aplaudo a los brillantes que hacen estas cosas porque se creen sabios de todo. Yo hago constitucional. ¿Pero de qué lado está usted, doctor Royarte? De la Constitución y de la ley. De ese. Entonces, si mi opinión le gusta a Correa, me vale. Y si le gusta el no sé comitos, también me importa un pepino. Porque yo no soy, iba a decir una mala palabra, para venderme con mis argumentos y con mis señalamientos. Por último, además, escribo. Y ahí está lo que yo digo. Y si me equivoco, pongo pie de página y digo, me he equivocado y corrijo. Pero yo no voy a morderme la lengua. Es que le conviene, es que lo que estás diciendo le conviene al Tuárez, como que le convenga al que me da la gana. Verá. ¿Pero qué hay que hacer en este momento? Cuando se aprueba el anexo 3, ¿quiénes informaron respecto de que la Corte Constitucional estaba incluida en el tema de la evaluación y posible terminación del periodo anticipado? ¿Quiénes? Se lo voy a decir con nombre y apellido, no tengo necesidad de mandarme flores. Lo hice yo y lo hizo Ismael Quintana. Y por eso también recibimos nuestros buenos improperios. ¿Cómo es posible que digan que el anexo 3 está incluida la Corte? No he presentado informe con mi firma. A mí una cosa que me enflauta es que a mí me digan que yo estoy asesorando cuando yo no he firmado nada. Yo cuando asesoro, pongo mi firma. Y cuando doy mi opinión, pongo mi cara. Y lo mismo hace Quintana. No andamos tapándonos. Obviamente usted me puede criticar y decir, pero ¿cómo le ha ido a decir eso? Con la misma libertad que el doctor Trujillo me pedía mi opinión. Yo, si entiendo que tengo que responder, respondo. Y dando la cara al sol. No atrasito, detrás de la mesa, para que no me vean, para que no me pesquen. No. ¿Quién hace? No tengo idea quién hace esto, pero supongo que el que habla de esto lo hace. Cuando yo hago algo, todo el mundo se entera. Ya. Así nomás. Ahora veamos qué dicen sus y hago compañeros. solamente un temita. Sí. La doctora Pilar Zacoto no está en la famosa comisión de evaluación de la Corte Nacional. Yo la he visto que ha aparecido ahí en canales de televisión, y no sé qué. Le he llamado a desearle suerte. Me he dicho, no, sí, yo me he excusado. Pero sigue apareciendo, por si acaso nomás digo. Le da haciendo la gestión de excusarse. No, se ha excusado, pero... Publicitar aquello. No, digo nomás porque sigue apareciendo ahí, digo yo. Claro. Entonces hay que Porque quitarle la gente tiene que saber. Ya. Doctor Gonzalo Ortiz, ¿cómo entiende usted este clima de incertidumbre que estamos, de alguna manera, con estos análisis no tan coherentes, no tan coincidentes más que coherentes? Que es lo mismo, ¿no? Gonzalo, yo te decía ayer que a veces el participar en los programas de estos tuyos es muy interesante, pero francamente esta es la segunda vez que intervengo en una hora. Y la única vez que intervine en 2 minutos. Yo sí creo que cuando hay cosas como las del doctor Royarte, que se nota una carga emotiva tan grande sobre este tema, y él está defendiendo su posición respecto de estos temas, tal vez deberías darle más tiempo para que el doctor Royarte se explaya y no tenernos aquí escuchando su perorata. Francamente... es que quiero ahora escuchar la tuya. No, yo francamente, siendo las 9:08 y habiendo intervenido una sola vez durante 2 minutos, a mí me parece que ya mi pensamiento no tiene mucho que ver, sobre todo no tiene nada que ver con lo que... ¿Le anuló con la intervención el doctor Royarte? El doctor Royarte está en otro tema, no está propiamente en el tema que tú estabas hablando, claro, de la corrupción y de la impunidad, que se están consagrando
a través de este Consejo Yo de debía haberle Participación interrumpido Ciudadana. y decirlo. No sé, Sí, eso, tú eres el que manejas, tú sabes cómo lo haces con tanta experiencia. Pero para mí, francamente, te digo de verdad, haciendo un análisis como colegas periodistas, este panel está como un poco desequilibrado, porque uno estamos haciendo el análisis más político del tema y el doctor Ullarte está haciendo un análisis jurídico mucho más amplio, ¿no? Pero eso beneficia conocedor como a es, ambas partes. Conocedor como es. Del auditorio. En el punto de vista estrictamente político y de la repercusión que este caso del Consejo de Participación Ciudadana, ahora elegido por el pueblo, puede tener, a mí me parece que sin duda el análisis de la desestabilización es muy apropiado. Y hay que ver que eso se junta con estos intentos del paro que fue llamado para esta semana por parte de algunos grupos rarísimos, como este FECOAL, y por la propia señora Pierina Correa, que a través de las redes sociales mandó un llamado al paro que durante esta semana se iba a realizar. Lo que ha demostrado ese paro es que no tiene ninguna tracción popular. Ayer eran una decena, quizá una veintena de personas quemando una llanta en un sitio de Quito. Ese era el gran paro. O sea, Correa no tiene en este momento la posibilidad de llamar a una movilización popular contra Moreno, a pesar de que le está viendo todas las costuras a Moreno. No ha tenido eco este llamado de Pierina Correa, de las redes sociales, de los partidarios de Correa. Y entonces el otro brazo que está utilizando es esta serie de correístas que fueron elegidos para el Consejo de Participación. Solo así Correa puede llegar a tener algún tipo de presencia en la vida pública del Ecuador. Esta presencia que Correa intenta va a ir continuamente tratando de minar las bases del gobierno del presidente Moreno. Pero por mal que le vaya a Moreno, todos sabemos que Correa fue peor, que Correa robó, que Correa y su equipo hicieron un gobierno absolutamente diseñado para robar y aprovechar de los dineros del pueblo. Que hicieron obra, sí, hicieron obra, porque nunca en la historia del Ecuador hubo tanto dinero. Ya habría sido el colmo que no hagan obra. Pero además hacían obra para robar en esas obras. Entonces el Consejo de Participación Ciudadana lo que debería estar haciendo es apoyando a la lucha contra la impunidad, a la lucha contra la corrupción, con la de Correa, pero eso no lo va a lograr. O sea, Correa ya ha logrado un gran triunfo al tener a estos personajes. Por eso es bien importante lo que va a hacer la Asamblea, que espero que lo haga, el juicio político y la destitución de estos personajes tan curiosos por lo demás. Un cura arranclado, una señora que verdaderamente demuestra unos niveles de ignorancia pavorosos, como es la señora Chalá, que no se merecen estar allí. Y son operadores políticos de Correa. Entonces, lo que hay que hacer es desalojarlos. Y no es que ellos, por el hecho de que tengan derecho a revisar la sentencia de la Corte, entonces tienen que ser protegidos. Al contrario, hay que combatirlo con las armas de la política. ¿Y debe tener algún papel la señorita fiscal general? Cuando le llegue, lo que bien decía César Ron, cuando le llegue si le manda la de ese juicio político, ¿no? Y si le manda la Chalá, ¿qué pasará? Bueno, estos 4 personajes, Gómez, Chalá, de Sintonio y Tuárez, que son francamente una corte de los milagros, pues tienen que ser enjuiciados políticamente y si merecen, deben ser destituidos para quitarle a Correa también esta opción de consagrar su impunidad. Hay que seguir persiguiendo y la fiscal tiene que actuar como lo está haciendo, con rectitud, sin miedo, para perseguir la infamia del gobierno de Correa. Ahí que dice el doctor Ullarte, justamente de esto, puntualmente.
¿De qué? ¿No quiere opinar? No, o sea, yo estoy de acuerdo con que se tienen que hacer las cosas correctamente, pero en todos los casos, siempre y bien. ¿En qué faltan hacerse correctamente? Si hay precedentes de la Corte que hacen indicaciones respecto de quién puede intervenir en casos de incumplimiento de sentencia, creo que hay que respetar esos precedentes. ¿Ya? Y hay que respetarlos mientras no se cambien. ¿Cuál es el órgano encargado de declarar incumplimiento de sentencia constitucional? La Corte, 436, número 9. ¿Qué dijo la Corte? Que solo la Corte puede destituir por incumplimiento de sentencia. ¿Lo dije yo? No lo dije yo, lo dijo la Corte. ¿Estoy de acuerdo con el precedente? No estoy de acuerdo con el precedente, pero hay que respetarlo mientras no se cambie. Punto. Eso. Doctor César Ron, ¿con qué quedamos? Quedamos con lo que está allá, en la mesa. Ayer el CAL aprobó el juicio político al cura Tuárez. Eso tiene que seguir el curso en la Asamblea, va a la Comisión de Fiscalización. Tiene que hacer un sólido juicio simultáneo. Será uno solo, Sí. será uno solo, no van a haber dos ni tres. Sí, será sí. un solo juicio político. ¿no? Porque eso es dispersar Así es, incluso ¿no? la Un atención solo juicio pública. político. Lo que se ha calificado son los dos juicios presentados por los distintos legisladores. Pero la Asamblea presentará un solo juicio político. El juicio político tiene que iniciarse en la Comisión de Fiscalización, tiene que escucharse a los acusadores y a los acusados, presentar las pruebas de cargo y de descargo, y luego la Comisión de Fiscalización presenta un informe al Pleno de la Asamblea Nacional. Si el informe es favorable, como el que acaban de emitir el día de ayer, a favor del juicio político de la ministra de Educación, entonces viene el juicio, de salud, Sí. mis disculpas, de salud, viene el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana en estos 4 miembros que han cometido pues barbaridades y que el pueblo ecuatoriano está a la expectativa que la Asamblea Nacional los censure y los destituya. Eso es lo que viene en lo que expresamente han cometido estos 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. La reforma constitucional que está en la agenda legislativa para reducir, disminuir las funciones del Consejo de Participación Ciudadana tiene que darse en los próximos días simultáneamente, porque el Ecuador necesita orden, institucionalidad, paz y tranquilidad para salir adelante. Doctor Tocayo Ortiz, ¿para qué debe servir este juicio político en términos de hacer entender a la gente la verdad? Eso es importante, Gonzalo, porque lo que manejan en redes sociales es que ellos son los representantes de la institucionalidad, que había desinstitucionalizado, según ellos, el doctor Trujillo. Los ataques a Trujillo no fueron gratuitos, los que le llevaron a la muerte, pero además continúan criticando la labor del Consejo Transitorio y le continúan vilipendiando la memoria del doctor Trujillo, los correístas más furibundos. Su estrategia, por tanto, es decir que estos que van a ser víctimas son los que realmente querían institucionalizar el país. Es dar la vuelta. Es que Correa utilizaba las mejores palabras que tenemos precisamente para encubrir su latrocinio, entre otras cosas. Patria, qué mejor que patria. Y que ha vuelto la patria, nos decía, ¿no? Lo que volvió fue el robo más descarado. Entonces, yo creo que lo que tiene que cumplir, para contestar tu pregunta, lo que tiene que cumplir el juicio político es primero que los interpelantes, que los que han presentado, demuestren ante la ciudadanía el mal comportamiento de estos sujetos que ahora están en el Consejo de Participación Ciudadana y que demuestren claramente que se lo hace con la legalidad. Y ahí habría que considerar todas las reflexiones que nos hacía. Dependerá de los doctor Ollanta. interpelantes también. Dependerá mucho de ellos también. Supongo que les van a escoger entre los que han presentado el proceso de juicio político, ¿no? ¿A usted qué le parece, Así es, asambleísta? son 4, pueden ser 4 los interpelantes. Hay 3 ponentes que han presentado el juicio político, puede incorporarse un cuarto ponente, que en este caso son Villamar, Yanine Cruz y Raúl Tello. Puede incorporarse cualquiera de los firmantes, que son como 50 los que han firmado, más de 50 firmas hay en la Asamblea Nacional. Cualquiera de los firmantes puede incorporarse como acusador también en el juicio político. Así es que acusadores de primera línea para defender la institucionalidad en el juicio político contra el cura Tuárez hay en la Asamblea Nacional. Eso se va a dar, el proceso está planteado. En las próximas semanas vamos a ver cómo avanza todo esto en la Comisión de Fiscalización primeramente.
dentro del debido proceso, porque es importante que exista el debido proceso justamente para que mañana no se diga que no le escucharon, que no se presentó, que no presentaron las pruebas de descargo. No, tienen que presentarse. Espero que cuando se presenten no vengan con la misma historia de que no les pueden la Asamblea Nacional hacer un juicio político. Antes fue una comparecencia y se equivocaron por no asistir a la comparecencia. Hoy es un juicio político porque han generado mérito para el juicio político de acuerdo a la ley y a la Constitución. Por lo tanto, si la Comisión de Fiscalización actúa como tiene que actuar, en las próximas semanas estará instaurado el juicio político a estos 4 altos funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo querría, esta es una pregunta para usted, doctor Ollarte, y también para Gonzalo Ortiz, ¿cómo querría el expresidente Correa que salga todo esto? ¿Se atreven a pensar cómo querría que salga el guión? No sé cómo querrá, si no se acuerda ni de su familia, se va a acordar de los miembros del Consejo actual. No sabe ni lo que él ha hecho, va a estar preocupado de otras cosas. Yo creo que lo que pretendía Correa era que llegara al Consejo y deshiciera todo. Sí, ese era un riesgo que existía. Ahora lo que tenemos al frente es un juicio político. Yo veo muy difícil que el Consejo, que los 4 acusados la saquen barata, porque además nuestro sistema de juicio político en el cual los acusadores intervienen al momento de juzgar, cosa que no ocurre en otras naciones, por ejemplo, en casos de parlamentos monocamerales como el peruano, el que acusa no vota por la censura, precisamente por una regla del debido proceso. Es decir, yo no te puedo acusar y juzgarte simultáneamente, pero bueno, eso pasa en el Ecuador, y además, como en el Ecuador usted no tiene límite de firmas para el juicio político, en el caso chileno son 5 senadores y 10 diputados, por ejemplo, para que no vayan las causas prejuzgadas, aquí ya tiene 79 firmas, bueno, mejor no vaya, pues bueno, va a ir, digo yo, pues porque le sirve de palestra o de cualquier cosa. Yeah. Ahora, también habrá que enterarle al señor Suárez de que esto no le va a servir de palestra para la próxima elección, porque él está inhabilitado. Entonces, la cosa seguirá. Seguiremos viendo juicios políticos, seguir viendo peleas en el Parlamento, juicios políticos que como este en un día califica el calo, juicios como el de Espinosa que en 10 meses no se lo hace. Eso seguirá pasando. El ciudadano común y corriente seguirá en medio de esto. Allá la Corte Constitucional con sus casos políticos y beneficiando sus propios fallos, y el caso del común de los mortales, jubilados, gente que está al punto de meter la pata en la tumba, todavía sigue esperando fallo. A ver si algún día también. ¿Qué vaticina usted, Gonzalo, querido tocayo? Bueno, francamente, es fácil vaticinar que el juicio político terminará en la censura, porque han hecho méritos suficientes los acusados. Ya. ¿Y con eso qué gana el país? El país democrático, el país institucional. ¿Qué gana? El impedir que estas personas se conviertan en escudos de Correa, pues, que eso es lo que pretenden, ¿no es cierto? El impedir que sigan haciendo payasadas, porque eso también se ha mostrado a lo largo de estas pocas semanas que están en el cargo. De todos estos años, porque ha sido el estilo correísta el que ha primado en términos de payasadas. Muchas gracias. Solo una cosita. Sí, desde luego, Rafael Ollarte. Sí sabemos quiénes suben en el caso de que censure estos 4, ¿no? Sabemos, ¿no? Sabemos qué votación tienen, ¿no? No sabemos. Nos vamos a ser responsables también de eso. No digo yo. Ya es hora también que los políticos se hagan responsables de los actos de los que incurren. Porque luego, los votamos. ¿Y quiénes son los 4 que entran? Supongo que sabemos quiénes son. ¿Quiénes son? No, tiene que saberlo si lo está votando, pues. Pero si usted lo está votando, sabe quiénes vienen. Gonzalo. Todas las autoridades tienen derecho a subir y a demostrar que son buenos. Y si no lo son, y si cometen irregularidades, volverán a tener un juicio político. Y así hasta el fin de los días. Cecitar. Así es. Están establecidos titulares y suplentes, principales y alternos. Sabemos todos quiénes son los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, los titulares y los alternos. El momento que los 4 son destituidos, los 4 siguientes entran. Así manda la ley, así manda la Constitución, es el debido proceso. ¿Qué ocurre? Que con la incorporación de los nuevos, una vez que se ha consumado el juicio político, la censura y todo lo demás que hemos discutido esta mañana, este nuevo Consejo de Participación Ciudadana se reúne y tiene que elegir su nuevo presidente y vicepresidente. Ese es el camino, así que eso es lo que le espera al Ecuador. Mañana seguiremos buscando la verdad.
Inicio de espacio promocional y publicitario. Y bueno, señores, continúa el partido, avanza por el centro, mete el pelotazo largo por la banda.